Seguramente usted ha visto en las primeras planas de los periódicos como cada día se reportan casos de abuso de todo tipo. Abuso en contra de niños, abuso en contra de mujeres, de ancianos. Y estos en su mayoría son perpetrados mayormente por hombres. ¿Qué le ha sucedido al hombre? ¿Por qué el hombre se comporta de una manera tan bestial que se asemeja al peor de los animales? ¿Por qué el hombre abusa del más débil? ¿Por qué el hombre golpea a sus hijos? ¿Por qué el hombre abusa de las mujeres? ¿Por qué el hombre se comporta de esta manera? Seguramente usted se ha hecho todas estas preguntas y trataremos de dar contestación a todas y cada una de ellas. Este es tu programa Camino a la Excelencia, que comenzamos ahora. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia. Bendiciones, este es el pastor Luis Rivera de Ministerios Internacionales Ríos de Agua Viva desde Minnesota, Estados Unidos. Te agradecemos una vez más su sintonía y por estar al pendiente de este tu programa Camino a la Excelencia. Es un privilegio llegar hasta tu casa, hasta tu lugar de trabajo, hasta donde quiera que estés viendo esta programación. Agradecemos a Dios que te hayas tomado el tiempo para disfrutar de la misma, ya que la preparamos con mucho cariño y mucho amor para bendecir tu vida. En el día de hoy, como has escuchado en la introducción de este programa, vamos a estar desarrollando un tema sumamente interesante. Y el tema de hoy es el hombre abusivo. Vamos a estar desarrollando esa enseñanza que creo que hoy más que nunca en la historia es pertinente que hablemos acerca de este tema que está agobiando a la humanidad y que muchas veces no entendemos el porqué. Las culturas machistas en todo el mundo, la crianza de los hijos, de generación en generación vemos que está sumamente marcada por rasgos de abuso. Y nos preguntamos y muchas veces pensamos si se nos hace hasta normal ver una situación abusiva en nuestra familia, en nuestro entorno, entre nuestras amistades, familiares y demás. Y muchas veces pensamos de que esto es algo completamente normal y que así es la vida y que este es un diseño y un patrón establecido por Dios. Pero sin embargo, nosotros queremos hoy mostrarle a usted cómo a través de la Escritura podemos demostrar que la situación que estamos viendo hoy en cuanto al hombre abusivo, y cuando hablo de hombre abusivo, no quiero decir en ninguna manera que no existen mujeres abusivas o patrones donde vemos que son las mujeres las que abusan, pero sí ciertamente está demostrado estadísticamente hablando que de cada 100 abusos que se cometen, abuso sexual más que nada, son perpetrados de 100 abusos, 98 de ellos son perpetrados por hombres. Entonces eso indica ciertamente de que el hombre tiene una predisposición para cometer este tipo de actos. La pregunta es ¿por qué el hombre es abusivo? ¿Creó Dios un hombre abusivo? ¿Es parte de la imagen y de la semejanza de Dios un hombre abusivo, maltratante, que hace actos tan abominables como los que podemos ver cada día? Y vamos a hablar un poco acerca de eso. Y lo primero que queremos explicar es, para el beneficio de nuestros oyentes, ¿cómo podemos definir a un abusador? ¿Qué es un abusador? Bueno, un abusador es una persona que abusa o que usa, debo decir, su posición privilegiada para abusar a otras personas. Un abusador, en la explicación más simple, alguien que utiliza una posición que tiene para maltratar, abusar de alguna manera a otros que están en una posición inferior, perjudicar a otros. Hay unas estadísticas sumamente interesantes que nos van a servir para desarrollar este programa. La Organización Mundial de la Salud reveló que entre el 16% y el 52% de las mujeres que han sufrido abuso ha sido por parte de un compañero íntimo. Y de estos abusos, muchos de ellos han traído incapacidad física
y también la muerte. La segunda cosa que quiero destacar es que la violencia doméstica en contra de la mujer en los Estados Unidos, que a la misma vez se extiende a los países latinoamericanos, viene a ser la principal causa de lesiones y muerte, superando a los accidentes de auto, los atracos, los asaltos, incluyendo al cáncer. La tercera cosa que es importante para destacar en esta oportunidad es que la tercera parte de las mujeres que han sido asesinadas han fallecido en manos de sus esposos, compañeros sentimentales o amantes. Eso también nos deja mucho que decir y mucho que pensar en base a la mentalidad y quiénes son los que realmente están asesinando y maltratando y provocando lesiones graves en las mujeres. No son personas desconocidas, sino más bien las personas que más deben cuidar de ellas, que son sus esposos, compañeros sentimentales, etc. Punto número 4, estudios recientes revelan que un gran por ciento de las mujeres que han sufrido intentos de violación o que han sido violadas fue durante una cita con un acompañante y la cita se tornó en una situación donde hubo un intento de violación o una violación se concretó, se perpetró ahí. Desde el año 1986 hasta 1993, el abuso se cuadruplicaron y aparte de eso también incluyendo lo que es el abuso entre la población de niños. Dado el caso a que estas cosas están ahí, son estadísticas que las ha realizado la Organización Mundial de la Salud, son fidedignas y creíbles, confiables, tenemos entonces que entender que la sociedad en la que vivimos está enfrentando un serio problema en cuanto a las relaciones personales. Y es importante entender que hoy día, más que nunca, vemos cómo las comunicaciones han mejorado y hoy día la eficiencia de las comunicaciones son sumamente ágiles. Vemos que hay información en la internet, vemos que hoy día en tiempo real podemos ver las noticias de un país a otro. Hemos llegado a un punto donde ya el hombre ha ido a la luna y está planificando ir a Marte. Y sin embargo, vemos que el hombre aún continúa comportándose, o se comporta, debo decir, como el peor de los animales irracionales. Muchas veces su conducta raya en la irracionalidad. Y esto tiene un origen, esto tiene una causa, una causal que lo origina. Yo quiero que usted me entienda. Quiero que usted, hombre, que me está viendo en esta oportunidad en su casa, usted entienda que Dios no nos creó a nosotros, los varones abusadores. Dios no creó a un hombre violador. Dios no creó a un hombre pedófilo. Dios no creó a un hombre violento. Dios no creó a un hombre que abusa de los niños. Dios no creó eso. Dios creó un hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. La pregunta entonces, ¿por qué ocurren tantos abusos entre los seres humanos? Y yo quiero que usted entienda que desde que Adán y Eva dieron lugar al pecado en el huerto del Edén, ahí se comienzan a ver los primeros indicios de patrones de abuso. La Biblia dice que entre las consecuencias que la mujer tendría por concebir, por dar oportunidad, debo decir, a que el pecado ganara ventaja en ella, dice que tu deseo de ahora en adelante, como consecuencia de haber pecado, tu deseo será para tu marido. Vemos que desde que la humanidad era muy joven, vemos que Caín mata a Abel de una manera abusiva y despiadada. Y también vemos otros muchísimos casos que surgen en el libro de Génesis, los que estudian la palabra, donde se dan patrones de abuso. Todo viene como causa, originado, fundamentado en la relación que se quebranta, que se rompe, se descalabra entre el hombre y Dios con el hombre por causa del pecado. Uno de los sinónimos de lo que la palabra llama y menciona a Satanás, porque quiero que usted entienda más bien, que el que origina el abuso, el que patrocina el abuso, el que fomenta el abuso, no es nada más y nada menos que Satanás. Cada vez que hay abuso, donde hay abuso hay injusticia, donde hay abuso hay desorden, donde hay abuso hay un aborto a la voluntad de Dios, al deseo de Dios, es una sublevación en contra del orden divino. Y todas estas cosas siempre Satanás está presente ahí como esa figura siniestra que origina todos los males y todas las desgracias que ocurren en el mundo en que vivimos. Y quiero que usted entienda que uno de los nombres o los sinónimos del nombre de Satanás es el maligno. Y tal vez usted se pregunta, pues,
piensa que es lo mismo ser un maligno que un malo. Y yo quiero establecer la diferencia entre lo que es ser maligno y lo que es malo. Una persona mala es alguien que puede ser su conducta mala para con él mismo. Es un hombre grosero, un hombre déspota, es una persona malediciente, todo este tipo de cosas que lo componen o conforman las cualidades de una persona mala. No obstante, maligno es una persona que es malo, pero tiene un interés grandísimo en compartir su maldad y provocar que otros sean malos. Es un pervertidor. Un maligno es un pervertidor. Un maligno no es alguien que no solamente es malo, más bien desea corromper y desea pervertir a los demás. Ciertamente, Satanás es malo, pero no se ha conformado con ser malo. Él desea que toda la creación, la imagen de Dios, sea distorsionada, y él desea que el hombre, en este caso que me refiero al hombre, este programa va sumamente dirigido a los varones, que el hombre se comporte como se comportó él. Él es malo, pero no se ha conformado a su propia maldad. Él desea que toda la humanidad, especialmente hoy enfatizando en la figura masculina, en el hombre que Dios creó con unos propósitos y unos roles en la vida, se convierta en un ser como lo que es él, un ser maligno. Ahora, ¿qué le sucede a una persona que es víctima de abuso? Porque estamos hablando de este tema que es muy abarcador y es muy probable que hagamos una segunda edición de este programa, porque no creo que en un solo programa podamos abarcar todos los aspectos que incluye el abuso. El abuso se da entre el matrimonio, se da de padres a hijos, de hijos a padres, se da entre amistades, se da entre desconocidos, se da adultos contra niños, niño contra niño. Es impresionante todas las ramificaciones que el abuso tiene, y no creo que las pueda desarrollar todas en este programa, pero sí voy a tocar algunos aspectos que creo que van a ser de tu interés. ¿Qué le sucede a una persona que es víctima de abuso? ¿Por qué? ¿Qué pasa con una persona víctima de abuso? Y esto es muy importante, que si alguna educadora, alguna maestra de escuela, maestro de escuela está viendo esto, alguna madre de familia o padre de familia, algún hermano, alguien que tiene a su cargo interactuar con menores, con personas menores de edad. ¿Qué sucede a una persona que es víctima de abuso? Vamos a enfocarnos en un niño. Va a conducir a la persona a comportamientos y a conductas autodestructivas. Vamos a encontrar que las personas que suelen sufrir abusos trágicos van a comenzar personas a manifestar adicciones, ya sea de alcohol, ya sea de drogas, ya sea de algún tipo de sustancias. La segunda cosa que vamos a ver en una persona que se ha vuelto algo sumamente común en estos tiempos, más que nunca antes, es la autoflagelación, que es la actitud que tienen de cortarse sus cuerpos, sajarse sus cuerpos. La tercera cosa es una conducta sexual inapropiada en una persona. Hoy día, más que nunca antes, este tema es un tema sumamente candente. Hay mucha controversia alrededor del mundo, y vemos que las personas entran en conductas, ya sea que puede ser de homosexualidad o también de hipersexualidad. Y vamos a explicar eso al regreso de la pausa. Creo que este tema es un tema sumamente apasionante, es un tema que nos reclama nuestro interés y queremos desarrollarlo al máximo en esta oportunidad. Así que regresamos en un momento. Está usted viendo Camino a la Excelencia. No se vaya, regresamos en un instante con más de este interesante tema, el hombre abusivo. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. ¿Qué realmente pasa en el alma del ser humano? ¿Qué experimenta el alma de una persona abusada? Cuando usted es un padre y usted abusa de su hijo, y no me refiero meramente a un abuso sexual, hay muchas clases y maneras de abuso. Cuando usted es un padre que no proyecta estas condiciones que yo he mencionado, usted está distorsionando la imagen de Dios en su hijo. Es que a mí me criaron de esta forma. Es que eso fue lo que yo aprendí. Esa fue la manera en que a mí me criaron. Usted tiene que hoy hacer un alto y entender que su padre, sus abuelos estaban equivocados. Pero hoy usted tiene la oportunidad de detener de una vez y para siempre ese patrón de abuso. Basta ya de abusar de tus hijos. Basta ya de golpear a tu mujer.
Basta ya de ser esa figura que infunde miedo y terror en tu casa, cuando tú debes ser un hombre protector que ame a tu familia. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Bendiciones, aquí estamos una vez más de regreso con tu programa Camino a la Excelencia, desarrollando este interesante tema que creo que atañe a toda la familia y a toda la comunidad en general. No es un tema solamente para iglesias, relacionado a lo que es un templo, lo que es la liturgia de un servicio. Creo que este tema puede ser de bendición a todas las familias que puedan estar sintonizando esta programación. Bueno, como dijimos antes de la pausa, una persona que es víctima de abuso, que puede desarrollar conductas y comportamientos autodestructivos, entre los cuales destacamos las adicciones en todas sus expresiones, la autoflagelación, hablamos de conducta sexual inapropiada, entre ellas pues la situación que se da con los casos de las diversas perversiones sexuales que existen, la hipersexualidad, que es cuando una persona, una manera de decirlo, se vuelve adicto al sexo, y también el otro aspecto, el otro extremo, es cuando las personas desarrollan un rechazo, una aversión total y absoluta al sexo. No pueden tener nada que ver, el sexo no es para ellos en ningún tipo de expresión, dado a los traumas y dado a la situación mental que ocurre, los traumas emocionales profundos que ocurren cuando una persona es abusada en el caso de abuso sexual. Dijimos entonces que en los casos donde ocurre la autoflagelación, vemos que son personas que comienzan a cortar sus cuerpos con el propósito de, al ver salir la sangre, experimentan como una especie de alivio a un dolor del alma. Y eso lo estamos viendo continuamente acerca de lo que sucede con especialmente jovencitas féminas, en su mayoría jóvenes adolescentes y jóvenes adultas, que ocurre este tipo de conducta que generalmente está asociada a un abuso o algún tipo de trauma, pero mucho porcentaje de los que lo practican es asociado a un abuso sexual. Y es muy importante, si usted es una madre, usted es un padre y usted está comenzando a ver este tipo de patrón de conducta, ya sea en su hija o en su hijo, aunque remarcamos que se da más en las féminas, aunque los jóvenes tampoco están exentos. Vemos casos, aunque en menor cantidad de casos, pero sí ocurre, donde ocurre la autoflagelación, pues definitivamente usted debe de investigar porque algo pudiera estar sucediendo y usted no se esté dando cuenta en este instante. Cuando nosotros hablamos del abuso, ¿qué ocurre en el abuso? ¿Qué es realmente más allá de lo que ocurre en el cuerpo, en la piel del individuo que sufre de abuso? ¿Qué realmente pasa en el alma del ser humano? ¿Qué experimenta el alma de una persona abusada? El abuso y el maltrato se puede comparar como cuando el alma se rompe, es una ruptura, es como una vasija que se rompe. Y lo próximo que ocurre cuando una persona es abusada es que la imagen de Dios se distorsiona. Ocurre una distorsión de la imagen de Dios porque generalmente los abusos muchas veces son cometidos por personas que representan una autoridad. Me explico. En los casos donde el abuso es cometido por un padre o una madre, pero voy a enfocarme más en el padre porque el tema de hoy va muy dirigido a los hombres porque, como expliqué, tienen el mayor porcentaje de abuso y quiero dirigirme a ustedes. Cuando usted es un padre y usted abusa de su hijo, y no me refiero meramente a un abuso sexual, hay muchas clases y maneras de abuso. Cuando usted denigra a su hijo, cuando usted abusa, golpea físicamente a su hijo. Yo conozco padres que sus frustraciones, tienes un gran problema en tu trabajo, tienes mucha tensión en tu área de empleo, tienes una situación que no puedes manejar. Mucha gente llega a la casa y lo que hace es desquitarse con los hijos, con la esposa. Eso lo vemos continuamente, máxime en aquellos varones que no tienen una revelación de un Dios maravilloso de amor que nos enseña a respetar a nuestra familia. Que vemos que cuando eso ocurre, cuando usted se convierte en un padre abusivo, ya sea de palabras, ya sea físicamente, o usted es un padre incestuoso,
que abusa sexualmente de sus hijos, si es el caso de alguna persona que me está viendo con este tipo de situación en su vida, que ha incurrido desgraciadamente en el incesto de alguna manera, ya sea acto lascivo, ya sea abuso sexual, ya con penetración, lastimosamente usted ha distorsionado la imagen de Dios en la vida de sus hijos. Los padres tenemos una tremenda responsabilidad que Dios nos ha dado, la responsabilidad de que cuando Dios nos da a nuestros hijos, nosotros tenemos la responsabilidad de que por nuestra conducta ellos puedan visualizar y comprender la imagen de Dios. Cuando hay hijos que se crían en un hogar donde hay un padre que no reúne las cualidades de un padre conforme al deseo de Dios, van a haber hijos que van a crecer con una distorsión de la imagen de Dios. ¿A qué me refiero? Que cuando el joven, el niño que se vuelve un joven y eventualmente un hombre, va a tener muchos problemas para poder percibir a Dios como la Biblia dice que Dios es. Dios nos enseña en su palabra que Dios es un Dios amoroso, que es un Dios protector, que es un Dios amante de sus hijos, que es un Dios que nos ama, que es un Dios que nos restaura, que es un Dios que nos recibe, que es un Dios que encontraremos en Él siempre afecto, misericordia, perdón, restauración, seguridad. Cuando usted es un padre que no proyecta estas condiciones que yo he mencionado, usted está distorsionando la imagen de Dios en su hijo. ¿Por qué? Porque lo más cercano que hay a la imagen de Dios en la tierra es el padre. Y cuando tenemos un padre que no sabe cumplir o no sabe funcionar dentro de esos roles, vamos a tener un hijo con una imagen distorsionada que, aunque no es imposible, se le hará mucho más difícil y más complejo tener una relación saludable con Dios. Por lo tanto, es importante que usted, padre que me escucha, seas cristiano o no seas cristiano. Si no eres cristiano y nunca has tenido una experiencia con Dios, creo que deberías hoy tomar una decisión de servir a Dios de todo tu corazón para que de esta manera comiences a proyectar a tus hijos un padre conforme al deseo de Dios. Dios nos creó a nosotros con la capacidad de desarrollar afectos, de desarrollar empatías y vínculos. En los casos donde un niño es abusado por su padre, toda esa imagen de Dios se distorsiona. Cuando los niños ponen sus ojos en los adultos, instintivamente lo hacen esperando recibir algo de lo que es la imagen de Dios para ellos. Pero en lugar de recibir algo de la imagen de Dios para ellos, lo que reciben es la imagen de Satanás. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque cuando un niño tiene miedo, cuando un niño tiene necesidad, cuando un niño tiene hambre, cuando un niño tiene dolor, cuando un niño tiene un problema y no sabe qué hacer, ¿a quién recurre el hijo? Yo tengo una experiencia, y creo que con los padres que me están viendo, que viven con sus hijos, han tenido experiencias similares. Más de un niño en alguna ocasión se ha levantado de noche por miedo, alguna pesadilla, algún mal sueño, y yo creo que no ha sido el único que sus hijos se han levantado en la noche y le han llegado al cuarto y se le han metido en la cama o lo han despertado a uno diciéndole, papi, tengo miedo. Porque cuando un hijo tiene una imagen concreta de un padre que lo va a proteger, generalmente cuando los niños tienen hambre, cuando los niños quieren comer, cuando los niños están enfermitos, casi siempre se van con la mamá. Pero cuando un niño tiene miedo y tiene miedo de algo que le puede suceder, ignora a la mamá y siempre se acercará al papá, porque el papá representa una figura protectora. Pero cuando usted es una persona que no ha proyectado, y en todo caso usted no es la figura protectora, usted es la figura que representa el abuso. Si usted es un hombre alcohólico y cuando sus hijos, usted llega a su casa, le grita a sus hijos, maltrata a sus hijos, golpea a su mamá enfrente de ellos o a ellos mismos los golpea, usted no está provocando en usted que sus hijos lo vean como un padre amoroso y protector. Sus hijos lo que están viendo en usted es una figura de un hombre abusivo, malvado, que representa todo lo que realmente el diablo representa, que es miedo, es confusión y es angustia. En este día no tenemos mucho tiempo para continuar desarrollando todos los aspectos que implica lo que es el abuso de un padre, el abuso del hombre como tal, el hombre abusivo. Pero sí yo quiero hacer un llamado muy especial a todos esos hombres que me están viendo. Si tú eres un hombre que tal vez tú dices algo como esto,
es que a mí me criaron de esta forma, es que eso fue lo que yo aprendí, esa fue la manera en que a mí me criaron. Usted tiene que hoy hacer un alto y entender que su padre, sus abuelos estaban equivocados. No supieron proyectar la imagen de Dios. Ciertamente usted tiene el derecho y tiene el deber, debo decir, de detener. Esa es una maldición en la cual usted le heredará a sus hijos. Pero hoy usted tiene la oportunidad de detener de una vez y para siempre ese patrón de abuso. Basta ya de abusar de tus hijos. Basta ya de golpear a tu mujer. Basta ya de ser esa figura que infunde miedo y terror en tu casa cuando tú debes ser un hombre protector que ame a tu familia. Quiero que entiendas que hoy Dios te está dando una oportunidad maravillosa a que recapacites y que permitas que el Dios del cielo forme la imagen de Dios en ti hoy. ¿Cómo lo puedes hacer? Recibiendo a Cristo. Si hoy día usted quiere hoy darse una oportunidad, simplemente ore conmigo y diga: Señor Jesús, en esta hora entra en mi corazón, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de todo corazón, cambia mi vida y ayúdame a proyectar la imagen tuya a mi esposa y a mis hijos. Y te aseguro que si has hecho esta oración conmigo, ciertamente Dios te dará la bendición de poder crecer y desarrollarte. Así que pues el programa ha finalizado, creo que el tema es sumamente abarcador, por eso regresaremos la próxima semana con este interesante tema. Esto creo que tiene mucho que decirnos a nosotros como padres, como esposos, como hombres y mujeres de Dios también, usted que me está escuchando. Así que regresaremos la próxima semana con una edición más de tu programa Camino a la Excelencia. Este ha sido el pastor Luis Rivera que se despide. Bendiciones. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga: vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia.